Los temas que yo voy a abarcar se vinculan con el mercado en general de los medicamentos, sobre algo vinculado con la importancia que eso tiene para cómo se formatea el uso de los medicamentos en el mundo y en nuestro país, y algo de las consecuencias que tiene eso en varios aspectos, ¿sí? Uno de ellos es sobre la investigación, que es lo que les decía sobre el libro que les voy a traer para la próxima vez. Entonces, uno de los textos que le mandé, o mejor dicho, un libro que sí me envié en forma digital, que está en forma digital, es el libro de Marcia Angels, que es una médica investigadora que estuvo durante creo que unos 20 años, editora de la revista, una de las más prestigiosas del mundo, sobre este tema, que se llama New England Journal of Medicine, y se hartó de las presiones de los laboratorios y se fue y hizo este libro para dar cuenta de eso. El libro tiene un nombre muy sutil, que es La industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué hacer al respecto, se llama. Así que, para quien no... Bueno, empezamos entonces con esto. Ella empieza el libro hablando de un gorila de 350 toneladas. En realidad ese gorila ha crecido y es así. Este es el monto que factura la industria farmacéutica al año. ¿Sí? 950.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahí faltan 3 ceros, me parece. Vamos a la próxima. La verdad que con todos esos ceros uno se marea. Entonces yo puse que es un gorila de 950 toneladas porque se ha multiplicado por 3 desde que ella hizo el libro, que hace 8 años que lo hizo, no hace mucho. Entonces ella contesta, hace lo que quiere. ¿Qué te vas a poner vos enfrente a un gorila de ese tamaño? No le podés imponer ninguna norma ni nada. Eso es lo que está pasando con la industria del medicamento. Está distribuida de esta manera. El 50% del mercado está establecido en Estados Unidos, el 30% en Europa, 10% en Japón, y el 10% restante nos toca a nosotros y a todo el resto del mundo. Esto, que parecería ser simplemente la distribución que podría ser de cualquier otra cosa, de computadoras o de otras cosas, tiene una importancia enorme, porque así como pasa con otros bienes, determina el consumo de medicamentos en el resto del mundo. Lo que el mercado se establece en Estados Unidos determina cómo es que se invierte en medicamentos en el resto del mundo. Por lo cual, con este esquema uno se da cuenta que si el medicamento hace un tiempo podría tener en su esencia una contradicción entre ser un bien social y una mercancía, en este caso ya ha resuelto esa contradicción y es centralmente una mercancía. Próxima diapositiva que van a ver no es sobre medicamentos, es sobre otra cosa. En realidad, técnicamente esto es sobre recursos de minería, pero para el caso es exactamente igual. Digamos, las cosas salen de ese lugar y llegan allá, es decir, los recursos y una serie de cosas que vamos a ver después con la cuestión de la investigación son explotados acá, digamos, para decirlo de un modo, del sur, o lo que llamábamos países subdesarrollados, y acumulan y desarrollan su poder en el norte. La próxima. Esto es, si esto ustedes piensan que es un problema, el problema... a ver si está, me parece que está equivocada esta, si la próxima... Ah, no, perdón, para atrás. El presupuesto, vuelvo a decir, en realidad sí me equivoqué en algo, pero igual para el caso es lo mismo. El presupuesto que se utiliza, está mal la diapositiva esta, pero es muy parecida, lamentablemente. El 50% del presupuesto que se utiliza en medicamentos se utiliza para marketing. El 25% es el que se utiliza solo para investigación. El resto se utiliza para insumos y para otras cosas. El 50%, es decir, la mitad de la cifra que vimos anteriormente,
es para marketing. Es decir, es lo que resuelve la cuestión de cómo se gastan los medicamentos y cómo se compran los médicos y cómo se compran instituciones y cómo se hace todo este tipo de cosas, ¿sí? La siguiente es, si esto les parecía a ustedes que es un problema, ya la primera cifra brutal y su distribución es un problema, la segunda es un problema también porque el gasto en medicamentos no está determinada por su utilidad, sino por su utilidad en términos sociales, sino por su utilidad en términos económicos. Pero esto es aún peor, porque de ese 25% que se utiliza para investigación, 3/4 partes se utiliza para lo que se llaman medicamentos Me Too y solamente 1/4 parte para lo que se llamarían los medicamentos innovadores. ¿Esto qué es? Los medicamentos Me Too, es posible que ustedes conozcan algunas marcas de medicamentos o algunos nombres de drogas, como, vamos a poner un ejemplo que quizá todos conozcan. El omeprazol es un medicamento que se usa para la acidez, ahora, mejor dicho, se usa para determinado tipo de problema. Ahora se lo conoce como para la acidez frecuente, porque la industria ha determinado que hay una enfermedad que se llama acidez frecuente, entonces ahí eso vamos a ir un poco más adelante en el tema entonces se utiliza ese medicamento. Después de ese medicamento que tiene unos 25 años, hubo una serie de otros medicamentos que se llama omeprazol, se llaman lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, digamos, es una serie de medicamentos que hacen exactamente lo mismo, por eso se llaman Me Too, yo también, digamos, hacen lo mismo, la modificación que hacen es leve y no modifica demasiado el beneficio que recibe quien lo usa. Esto tiene algunas consecuencias. En primer lugar, que se utiliza poco dinero para resolver este tema porque es modificar una parte muy pequeña del medicamento que ya se sabe lo que hace. Entonces, para esto, con poco dinero de inversión, se obtiene un medicamento nuevo. Ese medicamento nuevo, merced a la diapositiva que les corregí hace un rato oralmente porque estaba mal, el 50% que se utiliza en marketing es para convencer que ese medicamento es mucho mejor y esto hace que ese medicamento pase a ser vendido. Y eso hace que el negocio se garantice con poca inversión por cada unidad de tipo de medicamentos. Esto ha sido un proceso largo, o de unos cuantos años, pero ha llevado a desarrollar lo que se conoce como invención de enfermedades. Es decir, ahora a esta altura del partido de la industria te dice enfermedades que hace un tiempo no existían y la gente habla de esas enfermedades como si existieran y como si fueran un problema o en todo caso tal vez existe una parte de esto pero se configura como enfermedad mediante un procedimiento que tiene que ver básicamente con el marketing y con la compra de, digamos, conocimiento, es decir, la compra de conocimiento en el sentido de que hacen que la gente, que los médicos, los congresos, las instituciones compren el discurso de que estas cosas son así. Y esto lleva a establecer, por ejemplo, que tenemos que tener huesos fuertes. Esto no es un medicamento exactamente, o mejor dicho, vino como un medicamento. La verdad que daría para hablar mucho del tema vino como un medicamento vinculado con una supuesta enfermedad que le llaman osteoporosis, que no existe como enfermedad, existe un proceso natural. Lamento a la gente que aún no ha llegado a determinada edad, pero les voy a decir que cuando los años pasan, uno va envejeciendo, es una cosa natural. Algunos van perdiendo el pelo, como Martín, o Giglio, otros las manias. El hueso se va desmineralizando mediante una serie de procesos, pero es un proceso natural que en todo caso hay que ver qué se hace con eso. Se han inventado medicamentos para esto. Había un medicamento que se lo conocía, ya, digamos, interesante cómo se desactivan estas cosas sin que se sepa qué es lo que pasó. Uno hablaba hace 6, 7 años con cualquier ginecólogo o ginecóloga que tratan a mujeres de más de 60 años y la mayoría estaban dando un ibendronato, que es un medicamento que se usaba como fijador del calcio. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre porque igual... Pero era fijador del calcio.
Sí, un fígado de calcio. Ahora voy a tema. Ese medicamento en realidad se inventó hace muchos años para una enfermedad que se llama enfermedad de Payet, que era un problema de deformación de los huesos por falta de calcio, no en las personas de más de 60 años, sino en cualquier persona que tenía un problema en el metabolismo. Fijaba el calcio en esas personas que tienen ese problema. El porcentaje de esta enfermedad en la población mundial era escasísimo. Entonces ese medicamento tenía que competir por su lugar en el mercado con otros medicamentos que daban mucho más dinero. ¿Qué se hizo? Empezar a inventar una enfermedad que se pudiera decir que el problema era la fijación de calcio. Esa enfermedad se le llamó osteoporosis y se puso a este medicamento como el que resolviera este problema. Por lo cual empezó a venderse en todos lados y se empezó a medicar esa aplicación como para un comprimido por día durante bastante tiempo, hasta que se empezó a ver que empezaba a provocar algunos problemas. Cuando se empezó a ver eso, la población no se enteró de eso. De lo que se enteró es que por una nueva investigación, en vez de usarlo una vez por día, se usaba una vez por semana, ¿no? Entonces, digamos, se determinó que el mejor uso era eso. ¿Por qué? Porque te podía matar. Pero bueno, eso no lo decían. Lo que decían es, bueno, disminuyamos el riesgo a morirse por tomar el medicamento, digamos, tomándolo por semana. Ahora ya no se usa más. Digamos, ahora llegó al punto en que ya no se usa más. Pero digamos, esta enfermedad ahora se mantiene por la propaganda de los yogures que tienen calcio y que te hacen tener los huesos fuertes. Digamos, se suplanta esto por otro tipo de cosas. Entre la cantidad de medicamentos que están en este tema y que se inventan, el otro gran rubro es el de aumentar la base de sustentación para para otros medicamentos. Los medicamentos más vendidos a esta altura del partido tienen que ver con psicofármacos, antiinflamatorios y medicamentos para la hipertensión y el colesterol. Los antiinflamatorios se han planteado como una solución para todos los dolores de la vida, incluso la pérdida del perro, lo que sea. Los psicofármacos también se han utilizado para una serie de cosas. Yo me acuerdo cuando uno estudiaba hace pocos años, uno estudiaba medicina hace pocos años, la depresión era una enfermedad que había que determinar por una serie de parámetros y un tipo de psicosis. Hoy la depresión tiene que ver con el precio del tomate, digamos. Directamente cuando vos ves que el tomate aumentó, tenés que tomar un antidepresivo, ¿no? Y eso hace que se haya aumentado el uso del medicamento del grado, que ahora es el más vendido. Los medicamentos que tienen que ver con los estados de ánimo, ¿verdad? Y esto ha generado que ahora la depresión es una de las enfermedades más importantes. Las previsiones son que dentro de unos años va a ser la cuarta parte de la población, algo así, va a tener, porque el diagnóstico de depresión es completamente distinto. El diagnóstico de depresión es si no te peinas habitualmente, yo qué sé, una serie de cosas, una tabla que te dice cuando vos hay que determinar que estás deprimido. Entonces, eso, ¿y cuál es la solución para la depresión? No es cambiar de peinado, cortarte el pelo, no, lo que es para eso es un antidepresivo, ¿no? Y esto ha sido así particularmente porque en un momento sí se introdujo un medicamento nuevo, que era el Prozac, por ejemplo, y eso hizo que cambiara lo que pasaba antes. Ustedes fíjense, la depresión antes era una enfermedad relativamente rara, era una psicosis y una serie de cosas. Entre otras cosas, los antidepresivos demoraban 3 semanas o un mes en empezar a hacer efecto. Es decir, los resultados eran gente que estaba en una especie de marginalidad de la vida y de la vida social, y después de 3, 4, 5, 6 semanas empezaban a obtener algún efecto, y probablemente después de 6 meses hubiera alguna mejora en su estado de ánimo, podía volver a integrarse o bueno, lo que fuera con este tema. Bueno, cuando el Prozac empezó a demostrar que en una semana había resultados, la enfermedad de depresión pasó a ser una enfermedad de todos los días, porque no había que esperar tanto para que se vieran los resultados. Entonces se empezó a usar para cualquier cosa. Patente mediante, cambio de los paradigmas sobre patente, vuelvo a decir, esto sería para una amplitud enorme, la creación de la Organización Mundial de Comercio. Todo esto que regula entonces las patentes en el nivel internacional hizo que el negocio de los medicamentos cambiara rotundamente. Estoy poniendo un ejemplo con el tema de la depresión. ¿Qué pasa? Las patentes duran 15 años, 20 años, y es durante ese periodo en que el laboratorio que inventó el medicamento puede facturar por el permiso para ser usado. Bien, llega un punto en que esto, como
otras cosas en la vida, como el yogur, se vence, ¿no? Entonces, cuando se vence, hay que buscar el modo de patentar el mismo medicamento. Se ha inventado una enfermedad que han cambiado el comprimido cuadrado cuadrado violeta de Prozac por uno triangular de un color más rosado y se lo ha asociado con un diurético. ¿A quién se le puede ocurrir que hay una enfermedad que puede asociar un antidepresivo de otra forma y quizás un poquito más cool con un diurético? Las personas que determinan que la depresión premenstrual es una enfermedad y hay que medicarla, ¿no? Entonces asociás un antidepresivo y un diurético, resolvés el problema de la hinchazón que se pone en las patas y te hace más contenta, ¿sí? Esto además de todo, tiene la ridiculez que el Prozac de todos modos demora como una semana en hacer efecto. O sea, cuando empezás a tomarlo, empezás con los problemas, cuando terminás de tener efecto ya pasó. Pero digamos, eso los médicos lo compran. Es una cosa que, bueno, no les quiero volver atrás, la deportiva, cuando decía el 50% del marketing es para convencer a los médicos que hagan esta cosa. Entonces, solo el 25% de los medicamentos son de la cuarta parte que se utiliza para investigación, una cuarta parte de eso se utiliza para medicamentos innovadores. Volviendo a cómo se distribuye el dinero, que ese 25% del 25% es como está distribuido, como nosotros somos el 10% restante del mundo, nos toca para medicamentos innovadores la cuarta parte del 10%. ¿Sí? Por lo cual no hay nada para nosotros, entiendan de una vez, porque además de eso, si eso fuera el problema, insisto, estaríamos relativamente pasables. El problema es que además los médicos en el mundo compran el esquema de problemas de salud que baja de Estados Unidos y de Europa. Los problemas aquí no son el Chagas, sino el colesterol. ¿Sí? Hay 2,5 millones de personas con Chagas, pero el problema más importante en Argentina son los niveles de colesterol, y los medicamentos más vencidos son esos. Y no se investiga nada, no se venden los del Chagas porque directamente no importan, no existimos, no registramos. No se van a vender, entonces no van a existir. El medicamento, insisto, es una mercancía. Vamos a la próxima, Pablo. Esto lo decía hace 30 años el director de la compañía farmacéutica Merck. ¿No? Esto podía sonar gracioso hace 30 años y hay gente que todavía se ríe, gente que toma Prozac seguramente, digamos, pero no es para reírse directamente, porque estamos comprando eso todos los días. Es un sueño cumplido, sí. Entonces, vamos a la siguiente, que además esto lo ha puesto. Esto es un humorista español que se llama El Roto, que dice que pruebe las noticias antes de consumirlas porque pueden estar en mal estado. Bueno, es el mismo que lo dice él como chiste. El tipo lo dijo como una cosa en serio, lo cumplió, pero hay gente que lo pone como chiste, justamente para sacar un chiste en el sentido de ironizar sobre la realidad. Dale la que viene. Esto es un concepto que tiene que ver con lo que venimos hablando. Lo que está imponiendo a la altura del partido entre la gente que tenemos una visión crítica de todo esto, es esto de la creación de enfermedades. ¿Qué es eso que está puesto allí? ¿Sí? Es decir, disease mongering es una cuestión que no vino, o vino en pequeña medida de parte de la ciencia, vino centralmente de parte del periodismo, ¿sí? Que hizo una serie de investigaciones acerca de este tipo de cosas y demostró qué es lo que estaba pasando con el tema, con los medicamentos, y que eran las enfermedades de las que se habían, de las que se instalan mediante procesos de corrupción a la ciencia en general. Hablábamos con Martín hace un rato de las dificultades para elaborar el título de una revista, de un número de una revista llamada Ciencia y Poder. Bueno, esto es uno de los ejemplos. Para esto hay que oponerse a
la cantidad de dinero que pusimos al principio. Esto es el modo en que se determinan las necesidades de cada uno. Los niños amoxicilina, niños un poquito más grandes, ritalina, un poco más grandes, inhibidores de apetito. Hay un pequeño periodo en que no se medica, que está medio al pedo, digamos. Pues no hemos encontrado un modo de esa fracción del mercado decirle que hagan algo. Entonces está en el patineta, al pedo no hacen nada. En todo caso consumirán algún tipo de cosa. 24 a 38, como dijimos, el Prozac. 38 a 75 Viagra. Yo ya diría que esta cifra ha disminuido. Y esto es todo lo que tiene derecho se resuelve con medicamento. El tema del Viagra es un tema interesante vinculado con esto. Es otro de los medicamentos que se descubrió porque se estaba investigando sobre un medicamento para una enfermedad bastante rara, que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es lo mismo que lo que pasa con la hipertensión sistémica, que es la que uno conoce, que es muy frecuente, pero está en la parte pulmonar del cuerpo, digamos. Es la parte no del corazón cuando bombea a todo el sistema, sino cuando cuando vuelve la sangre al corazón y la bombea para el pulmón. Ahí también puede haber un proceso de hipertensión que es mucho más raro. Entonces está investigando una medicación para eso. Cuando esta gente que tenía esta enfermedad, en este caso eran algunos señores de cierta edad, que estaban internados, la enfermera cuando fue a ver que tenía una necesidad se encontró con una sorpresa. Entonces ese medicamento que se usaba para eso se descubrió que podía servir para otras cosas, ¿no? ¿Tenía que ser un descubrimiento de una enfermera? Bueno, es probablemente si hubiera habido otro tipo de personal no le hubiera llamado la atención, ¿no? Enfermera, en fin, el tema es que a partir de ese momento el medicamento que empezó a ser usado no para la pequeña fracción de la persona que puede padecer hipertensión pulmonar, sino para acá tendríamos que hacer algún tipo de comentario que voy a tratar de obviar. Un X porcentaje de la población masculina que tiene más de 65 años, en principio, que necesitara algún tipo de ayuda en determinado tipo de circunstancias, pero evidentemente era una fracción de la población de todos modos mucho mayor. Entonces el medicamento pasó a dispararse un precio 20 veces mayor, porque el mercado era mucho mayor y había mucho más guita para sacar de este invento. Ni que hablar de después del descubrimiento, o no, como se le quiere llamar, del uso del Viagra para uso recreativo o lo que fuera. No vamos a ahondar en qué tipo de nombres podría tener esto, para población que directamente no lo necesita en el sentido al menos físico de la palabra. Lo utilizará como afrodisíaco, como lo que sea, acompañante, como lo que diablo sea. Digamos, pero pasó entonces a ser un medicamento de enorme venta, pero por este tipo de características. Entonces, esto, además de otras cosas, y además de que nos podemos reír, tiene una característica interesante, que es que el precio del medicamento no tiene nada que ver con el costo que tiene para su invención y su producción. Tiene que ver centralmente con cómo se vende. Nuevamente, una característica que tienen las mercancías y no los bienes sociales. ¿Sí? ¿La siguiente? Bueno, esto es la diapositiva que tiene que ver con el tema que era de Martín Cañas, que no ha podido venir. Ante la creciente comercialización de medicamentos que no aportan necesariamente nuevos beneficios terapéuticos en términos de eficacia y seguridad, la correcta selección cobra vital importancia. Ahora más que nunca tenemos la obligación de incorporar nuevos fármacos solo cuando los beneficios sean claros, relevantes y los costos sean asumibles. Esto es para tratar de revertir esta idea. Tenemos que pelear contra 950.000 millones de dólares, o sea que nos va a ir mal, pero por lo menos tener idea de lo que estamos diciendo. Esto, digamos, tratar de instalar en la cabeza de la gente que es responsable de estas cosas, que los medicamentos no deberían considerarse de acuerdo a su valor de mercancía, sino su valor terapéutico serio. Entonces, la intervención del Estado. El tema es que el Estado puede intervenir de diferentes
más maneras. Puede intervenir para resolver estos problemas, o puede intervenir para ahondarlos, o puede intervenir para evitar otras cosas. Acá tenemos ahora una disputa en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires sobre cómo se deben vender los medicamentos. No tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero digamos, hay diferentes modos de intervención del Estado. Entonces, nosotros pensamos que las políticas de Estado deberían estar para garantizar este tipo de resolución de los problemas, o la orientación del problema hacia el sentido de que sea en beneficio de la salud de la gente. Esto está puesto ahí para... Bueno. Entonces, la producción pública de medicamentos y vacunas tiene una larga historia en Argentina y en otros países también. En Argentina uno puede ubicar esto a partir de la empresa de medicamentos del Estado que creó Carrillo a fines de los 40, en las instalaciones de lo que hoy se conoce como Instituto Malbrán, con algunas de las cosas que ahora después han sido mudadas para los talleres protegidos del Moyano, del cual no tengo nada que ver yo personalmente, pero digo, es donde se producen los medicamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, supongo que no específicamente tal vez de esto, pero la parte más del tipo de producción se la voy a dejar a él, aunque ahora vamos a hablar alguna cosa que otra. En el día de la fecha hay 39 unidades de producción de medicamentos y vacunas y de farmacia hospitalarias. Pasalo un poquito rápido, porque si no, pasalo. La capacidad de producción de medicamentos de los laboratorios públicos abarca 350 principios activos y tiene una alta capacidad ociosa, porque el Estado en general, con muy diversa expresión en cada lado, salvo excepciones, no le ha dado la suficiente importancia. Entonces, la siguiente, estos laboratorios producen hospitales provinciales, municipales, centros de salud. La red de laboratorios públicos de medicamentos para producción de investigación y desarrollo de servicios la red fue fundada el 13 de septiembre de 2007. Esto ha sido un avance en el intento de coordinar algunas de las acciones vinculadas con la producción de medicamentos. El Ministerio de Salud creó, poco después, el programa de producción pública de medicamentos, un programa que está bastante tranquilo, digamos. Y el 29 de julio de 2011 se promulgó la Ley de Producción Pública de Medicamentos, aprobada con esa fuerza, digamos, y aún está sin reglamentar a 2 años y pico. Entonces, hubo algunos avances en ese periodo de 2008 para que el Estado comprara medicamentos para distribuir por el programa Remediar. Han sido estos que están allí. Pasalo, igual yo creo que Martín va a hablar un poquito más del tema Pasalo. Igual queda la cosa. Discúlpame, tenía que ir para decirlo mínimamente. Hicimos un ensayo sobre la cuestión de cómo era la posibilidad de resolver algunos de los problemas del acceso a los medicamentos en el país. Entonces, fuimos a ver cuál era la capacidad potencial para el desarrollo de la producción de las unidades de producción pública de medicamentos.